Se hace El por mismo extendido de Euclides se aplica para los inversos. nada más para inversos. Si me piden un Solo para inverso, tengo que hacer inversos. Euclides. Tengo que hacer Euclides enseguida. Pero el extendido, o sea, El extendido. El de la matriz. el de la El matriz. de la matriz. Ok, Y apenas el me piden máximo común extendido. divisor es el otro. Es el de Euclides básico, el O sea, estándar. que es ¿cómo se Solo llama? divisiones, El dividir. ese mismo. Pero si todos dos son inversos, ¿se acuerdas que el inverso de tal, y tú empiezas a dividir, a dividir? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El profesor me va a decir que es extendido o no es extendido. ¿Me deberías decir eso? No, él no te lo va a decir. Por eso te digo, porque Don Euclides solito, cuando el máximo común divisor es igual a 1. por eso, entonces, Y cuando haces el otro, el extendido de Euclides, es cuando el máximo común divisor es diferente de 1, o sea que los dos números son coprimos. por eso yo decía ahorita, primero hay que hacer el 1 para descartar que no sea normalito y después hay que hacer el otro. Sí, o sea, de paso, de primera medida, uno sabe que si el máximo común divisor no es igual a 1, ya de una toca ser extendido, o sea, no hay nada más que hacer porque son coprimos. Entonces toca hacer el que hizo Carlos, dividirlo, y si te da un 1, bueno, no hay que hacer ¿cómo se llama? El extendido, ¿cierto? Ajá, sí, eso es lo que yo entiendo. Si También, estoy mal, me corrigen. Es que también igual si ustedes lo revisan, el extendido aplica el tema de las divisiones, de las divisiones, de las divisiones. Entonces, pues digamos, por eso, no podría aplicar el extendido nomás. Carlos, por eso dije que ya Marco, era que primero hay que descartar que no sea el mínimo común divisor sea igual a 1. Primero hay que descartar eso, para después así meternos con la matriz. Es que ese man de Euclides lo que hizo fue calcular los inversos. Es para inversos. Son primos y ya. ¿Me entiendes? Primero, como tú dices, calculamos el máximo común divisor, y si no es igual a 1, la matriz, ¿cierto? Así, listo. Por eso decía, primero hay que descartar que no sea igual a 1. Y si es igual a 1, ¿qué hacemos? Carlos, Si igual a uno no se hace. si es igual a 1, La Marta esa de primer piso me lo... ñera, ¿qué pasó? Y falta entregarlo a la gestión humana y ya. ¿Qué pasó? Oiga, si es igual a uno no se hace. Hernán Guevara que está ahí hablando. Oye, ¿cómo les fue? Perdí la conversación. ¿Cuánto quedaron? ¿Cómo así? ¿Y quiénes metieron goles? Hablando del partido de Portugal-Francia. 0-0, minuto 83, 0-0. Uy, los penales sí toca verlos, ahí toca hacer receso. Sí, ahí toca hacer un pequeño break. Pero Sí, ahorita sí. ahí, Seleccionó a minuto 90 y 15 y 15. Y se lesionó Ronaldo. No, pero espérate un momentito, aclaremos el tema de los algoritmos. Sí, yo sí estoy convencido que es así. También. Si el máximo común divisor es igual a 1, simplemente se hace Euclides solito. ¿Y Si cómo es se diferente, se hace? si es diferente de 1, o sea que son coprimos o primos relativos, se hace el extendido de Euclides. La matriz. Sí, correcto. Eso es lo que yo entiendo. Si estoy mal, por favor, corrija. ¿Y cómo se hace el Euclides solito? ¿Cuál es el Euclides solito? El de las solas divisiones. Ese nada más. Sí, el que coge un valor y el otro y lo Sí, divide. es solo saber si el máximo común divisor es igual a 1. Ya, ese es el resultado del Euclides solito. Igual a 1, fuera. ¿Cierto? Pues esa es la primera parte, ¿no? Pues hay otro pedacito que toca hacer. Pero y si es igual a 1, si yo salgo, bueno, pongo un ejemplo, por favor. Mira, si pongo un ejemplo, si yo pongo la hago las divisiones esa que hizo Carlos, me dio 1. ¿Qué pasa? ¿Y qué vas a ver nuevo? De mañana. Hernán, Señores, por favor. pero es el otro Hernán. Hernán Guevara. Hernán Guevara.
Listo. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir si me dio las divisiones esas que hice entre el A y B, me dio 1? ¿Qué es el paso a seguir? ¿Cuál es el paso a seguir? Espera un momento. Porque no sé. No sé, el paso a seguir me imagino que es decir, no se puede efectuar porque da uno. No, los unos sí, Y es que eso estaba viendo ahora, porque yo estaba almorzando y estaba mirando mi cuaderno de apuntes y digo, mira acá, pero ¿cómo es esto? ¿Cuándo hago esto? Y otra cosa también dijo Carlos, que es muy cierto, que para hacer el de Euclides, el 1, 2 tiene que ser mayor, el B debe ser mayor que el A. ¿Cierto? ¿O me equivoco? Ahí se fue. Eso lo dijo. Sí, Sí. eso lo dijo. Hay que aclarar eso, tú. No sé si tú Marco, Julián. Sí, Oscar. Por eso es que para lo último que estábamos revisando, es que lo del 82 módulo 13, por eso era que 13 módulo 82 se invertía. Sí, pero ese es para extendido. Pero te digo yo, te pregunto otra vez, cuando yo hago las divisiones y me dio un valor 1, ¿qué hago después de eso? Es que eso es lo único que te da como resultado, es que hay inverso, que puede haber inverso, no te dice nada ¿Y más. cuál es el inverso? No te lo está diciendo, te está diciendo, existe la posibilidad de que haya un inverso. No es que exista la posibilidad, Oscar, espérate que es que estás un poquito confundido, mire. Sí, ten en cuenta que el algoritmo, entre otros, el algoritmo RSA, que es el que se calcula con la clave pública y privada, para que la clave pública y privada existan, o sea, para que con una cifre y con la otra descifre, tiene que haber un inverso. El inverso, para saber si ese número o esos dos números que son P y Q, ¿sí? Que son los números que se utilizan para calcular el RSA, tienen inverso, pues se calculan de esta manera. Entonces, si da igual a 1 en la primera parte, pues simplemente ya esos dos números son P y Q, y entonces haces el ejercicio de, por ejemplo, el de Diffie-Hellman, o haces el de RSA. Hay unas fórmulas que de pronto más adelante las vemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que son números inversos, que uno del otro es inverso, o sea, que con un número cifras y que con el otro tienes la clave privada de cifras. Entonces ya es perfecto, o sea, no es si se puede, no, es que esos dos números son P y Q y son los que se utilizan para calcular en cifra asimétrica. ¿De acuerdo? Y entonces hay una opción muy fácil. La opción muy fácil es, si el máximo común divisor es igual a 1, pues listo, ya tienes los dos números. Ya sabes cuál es P y Q. ¿Qué es A y B? Sí, A y B, o bueno, el famoso, realmente es P y Q. Inverso de A y B. O sea, esos dos números. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo, ok. Es lo mismo. Lo de A y B es igual a P y Q, o sea, pero realmente en la fórmula es P y Q. Entonces, si te da igual a 1 el máximo común divisor, listo, ya esos dos números son inversos, es decir, con un número cifras y con el otro vas a descifrar. Ahora, cuando no nos da igual a 1, hacemos el algoritmo extendido Euclides, que lo explicó muy bien Carlos, con la matriz y todo. Y ahí nos da un valor X igual a tanto. Y también cuando el valor de A es inferior al de B, porque es que uno no puede vivir un valor mayor. Se hace el renglón, se hace te vas de una vez a Euclides extendido. Y copy-pega, ok, de una. Viste, así, o sea, no queda nada. Esa era mi duda, porque yo decía, porque si extendido me toca hacer una matriz y el otro nada. Y digo, porque no tengo que hacer nada, ya Marco y Carlos ya explicaron. No, eso solamente es un cálculo matemático. Sí, para saber los valores de P y Q. Excelente. Pero ese cálculo matemático, pues ya se dieron cuenta que pues no es fácil. Es fácil. Y más para nosotros los matemáticos. Que venga ese parcial para partido. ¿Dónde está ese parcial? Venga para acá. Sí, ese es el punto. Bueno, minuto 90, Portugal, Francia 0-0. Si yo digo, por ejemplo,
no, ¿Qué me quieres decir? simplemente digo, no se puede efectuar. ¿Cómo? ¿Cómo así? No, ¿cómo? Otra vez, no entendí. Si yo digo 31, 283, digo, no se puede efectuar y listo, porque el 1 es, porque es mayor, porque es menor el No, divisor. te vas a seguir No, extendido hombre, y no, haces el no. cambio. No, si te dan dos números y no te da en la primera parte máximo, el máximo común divisor no es igual a 1, sino son coprimos, pues toca hacer el de Euclides, el extendido. Porque tú necesitas conocer los valores de P y Q, si no, pues nunca vas a poder obtener, digamos, la cifra de RCA, por ejemplo, o en Diffie-Hellman. ¡Ay, Es que puta, aquí para! dice es que acá dice que es mayor que el divisor. O sea, si A es mayor que B, tiene que irte para Euclides. Si no, si B, si A es mayor que B, tiene que hacer las divisiones para comprobar si es, ¿cómo se llama? Si te da 1. Si no te da 1, haces el Euclides, haces el extendido. Sí, por eso, si A es mayor que B, me voy a hacer las divisiones. Si A es mayor que B, te hace las divisiones. Si te da 1, bien. Si Si no te, A es mayor que B, me voy a hacer las divisiones. Pero si A es menor, hace Euclides enseguida. Hace extendido enseguida, lo que dijo Carlos ahora. No hace las divisiones, sino enseguida, pum. todo. ¿Ya entendiste? Céntrense en lo que en el caso les va a pedir el ejercicio, no se centren en que toca validar. Sí, claro. ¿Por qué no miramos la píldora número 25, que ahí está claro? Porque cuando es con uno sí se hace Sí, el ahí algoritmo está. extendido y Prácticamente en de la ahí es 25. donde yo lo expliqué. Venga el link, por favor, Jorge. Para buscarlo antes de empezar. Porque para empezar, gratis y comenzamos de ahí otra vez dándole duro a esto. Y apenas llegamos a un tema y son como 4. Vamos a un tema y son como 4. No, pero es que este tema es el que más duro nos ha dado por el tema de las matemáticas y a eso que son en teoría sencillos. Los demás es como teoría y entender unas fórmulas. No es tampoco tan complejo. Sí, ¿verdad? Sí, miramos con Un momento. ¿Qué pasó? Más fuerte, Angeli. Conclusión de lo que dice Oscar. A menos B, hacemos divisiones. A mayor que B, hacemos divisiones. Y si es B mayor que A, hacemos matriz de 1. Sí, así es. Sí, porque o sea, si es A mayor que B, hacemos divisiones, porque si A es mayor que B, no podemos, si B es mayor que A, no podemos hacer divisiones. ¿Cómo vas a dividir un número menor? Perdón, menor. Pero Oscar, insisto, concéntrense en lo que les van a pedir. Si dice cuál es el máximo común divisor, el algoritmo es básico. Si es inverso, el extendido. Diferente de lo que sea, es extendido. Por Eso eso. nos estamos quedando. El algoritmo de Euclides, cuando son solo divisiones, es solo para decir cuál es el máximo común divisor, no más. Ok, o sea, el profesor nos va a decir qué es lo que quiere él. Si ustedes ven los test, eso es lo que dice. Por ejemplo, ahí hay uno que dice, el inverso de 3 módulo 37 es. Hay otro que dice, calcule el inverso multiplicativo de 32 módulo 5. O sea, ahí dentro de la pregunta, asumo que debe ir lo que va a pedir. Porque nos digan, sí. El inverso de módulo. Hagamos el que está en la píldora y después miramos la píldora. Inverso de 9,275. Ese es muy parecido al del 925 que hicimos. Eso. Bueno, pues en la píldora está hecho ya. 9,275. Habría que hacerle extendido o no, sin mirar la píldora. Sí, claro, porque vas a hacer eso, son inversos. No vas a hacer máximo común divisor.
respecto a lo demás. Solamente eso. Ahora vale, sigamos, ya se quedó. Angélica. No está. Bueno, sigamos, pues. ¿Seguimos haciendo ejercicio o qué? Ya está, no me de Angélica. ¿Seguimos haciendo ejercicio o qué? O sigamos el temario. Yo opino que deberíamos hacer el contrario al que tiene, el que tiene la píldora y continuamos con el temario. Pues píldora, el 9. 275. Pues si ya lo hicieron la píldora. No, es que hicieron, bueno, 975, pero como tocó convertirlo, ahora hacerlo al contrario, ¿no? 275. Pues si ya lo hicieron. Que es un reto, una cosa así difícil. No, no lo hicieron de las dos veces, solo no lo hicieron de las dos maneras, solo lo hicieron de una manera. Pero si nada más se puede de una sola manera. Yo pienso que deberíamos avanzar con el temario. Ya, Sí, también. Ya tenemos claridad en la parte matemática. Sí, ya me quedó claro porque yo en mi almuerzo era pensando en esto. Y yo, aquí en mi conecte, le pregunto mis dudas y salimos y avanzamos. Sí, avancemos con el temario. O alguno de los presentes no tiene claro el tema matemático aún. O algo no le queda claro. Angelín, ¿te quedó claro? Pues yo estoy aquí haciendo ejercicios. Yo también estaba almorzando y estaba tirándole una matriz. No, eso es bien, al final de cuentas no es tan difícil. Solo hay que cogerle ahí el ritmo. Y también estaba practicando el módulo de calculadora y practiqué todo ese calculadora practicadora. Lo que no me queda claro es si al fin nos dejan llevar o no calculadora. Eso sí. Tienen que dejar, aunque el módulo se hace facilito. El módulo se hace facilito, en la mano se hace facilito. Pero que el módulo se hace facilito sí no es negativo. Negativo toca hacer una cosita más. Vamos. ¿Ustedes saben cuántas píldoras son? 30 y pico. 32 para ser exactos. 32. Ah, ok. Bueno, sí, sigamos. Pero son bacanitas, ya he bebido algunas y son bien bacanas. O sea, enseguida capta la idea y para adelante. Pues yo lo que estuve, por ejemplo, viendo del test que él hizo en el temario, en la última clase, muchas o varias de esas preguntas salieron de esas píldoras. Entonces sí es aconsejable que las vean, o las veamos, porque de aquí sí salieron varias preguntas. No sé por qué del temario, o sea, digamos, estuve también revisando el temario, y el temario, pues, o sea, prácticamente no habla mucho del temario. Los temas se abordan, pero no saca de allí prácticamente nada. También estuve viendo los videos del temario, ¿cómo es que se llaman? Lecciones magistrales. Ajá. Y de allí más o menos era como coincidente con las píldoras. Pero las preguntas yo sí, obviamente lo noté, lo está sacando de las píldoras y del libro ese que él tiene. Sí, un libro. Sí, un libro que dice que es electrónico, pero realmente son como 1000 diapositivas. Yo lo vi. Para leérselo un día. Bueno, sigamos, Carlos, ¿qué viene después de esto? ¿Qué deberíamos saber después de esto? Lo siguiente es el tema teórico y el tema de la sustitución polialfabética y monoalfabética. Bueno, pues, dime qué tema y yo voy leyendo. Dime dónde lo busco y yo lo voy leyendo. Pero aquí podemos, el siguiente tema son son dos temas grandes, que son la criptografía clásica y la criptografía moderna. Son dos temas. Entonces, en la clásica es donde está la sustitución monoalfabética y por sustitución polialfabética. Entonces, que son las dos formas de cifra clásica, polialfabética y monoalfabética.
la monoalfabética, que es la famosa cifra del César, y la otra cifra creo que es la de Gil, si no estoy mal. La cifra de Gil. Cifra de Gil y la cifra afín. Son 3, César, afín y la de Gil. ¿Dónde está eso? Que esas son En el temario en la página 12. Entonces, pues como para resumir y entender como los temas. Entonces está lo que es cifra clásica, se divide en dos grandes grupos, como dos partes, dos grandes. Una es monoalfabética y la otra es polialfabética. ¿De acuerdo? Pues ahí hablan más cosas, pero la cifra monoalfabética tiene otras divisiones que son las conocidas, la cifra César, la cifra afín y la cifra Gil. Y en la otra, que es la cifra polialfabética, está la cifra de Vigener, y creo que hay otra, no me acuerdo cuál es, Vigener y, a ver, no, creo que solo esa. La clase 3. Vigener, solamente Vigener. Y la Berman. Vigener y Berman. Ya. Un detallito con respecto a los exámenes. Este señor lo que dice sí lo aplica, y además que sí es seguro que lo que él dice lo hace. ¿Por qué? Porque este señor, pues como les comenté ayer, yo estuve revisando por ahí en internet de varias pruebas que él hizo, porque no es la primera vez que lo hace, ¿cierto? Y la verdad que sí aplica lo que él dice, ¿no? No pasa como de pronto que otras personas que dicen una cosa tiene que salir otra, no, este señor sí se aplica eso, ¿no? Pero lo cierto es que calculadora, nada que ver. De hecho, ¿sabes por qué? Porque resulta que él no es el que ordena las pruebas, simplemente aquí en Colombia va a estar una persona aparentemente de aquí de Colombia, de la UNIR, y es el que va a dirigir, va a estar ahí pendiente de las pruebas, y esa persona tiene la autorización de que nada de calculadora, entonces ahí, que nada de celulares, nada de calculadora, que lápiz número 2, que bueno, un poco de cosas ahí. Vamos a poner entonces como para que no nos confiemos. Yo lo voy a llevar No sé si salimos de la duda cuando Alejandro puso. Yo lo voy a llevar por si la mosca, si no, que me la tenga el tutor ahí en la mesa de él. Yo también llevo la calculadora, si no para entrar, está bueno, no pasa. Que me la tenga él ahí y me la dé al finalizar del parcial. Entonces, con base en eso, cogemos las diapositivas de él, cogemos las píldoras, cogemos el material base en los temas que está, o cuáles temas, así como para que, entre comillas, como no tenemos, entre comillas. Avancemos, porque mira, ya son las 4 y no hemos avanzado. Tenemos un tema y después llevamos dos temas más. Avancemos, falta Cacique, falta Vigerer, falta un montón de cosas y no hemos hecho nada. Avancemos, ¿qué viene ahora? Hacemos lo de clásicos. ¿Dónde está esa clase de clásicos? Guíémonos con lo que ha dado en el temario, y ahí vamos viendo lo que está en las diapositivas, y de ahí vemos si está igual al de del temario. El temario entonces. El temario es tema 1, ¿cierto? ¿O tema 2? Ya estamos en el tema 1. Quitografía clásica. 2, creo que vamos 2. No, quitografía clásica, me dijo Marco. Teniendo en cuenta los principios de longitud del texto variante y de un archivo finito, se definen las formas de realizar cifrado digital con clave secreta compartida, transposición y sustitución. Hay que ver ese concepto porque de pronto sale en el parcial, en la parte de texto. En el test están esas preguntas. Bueno, me quedas tú. ¿Cuáles son los? Transposición y sustitución. El transposición, el texto cifrado sostiene de desordenar el texto claro. Y la sustitución, el texto cifrado sostiene reemplazando los símbolos del texto en claro por otros. Se realiza sobre bloques de longitud constante
y ya, sí, ya. Existen posibles combinaciones ya. La Tiene sustitución, diferentes. la sustitución monoalfabética, es decir, cada símbolo tiene un único símbolo descifrado para la misma clave. Esto está más explicado en la píldora. La sustitución polialfabética, cada símbolo tiene varios símbolos, se cifran para la misma clave. Yo creo que la teoría la deberíamos ver más bien con las píldoras. Aquí concentrémonos más bien en hacer Ejercicios. ¿cómo se llama? Los ejercicios. Cifrados, ¿o qué? Sí, porque en las píldoras esto, yo te lo vi y está bien clarito. ¿Tú qué crees, Marcos? O chicos, ¿qué creen? Bueno, la verdad es que esta semana estuve adelantando temario en criptografía y lo que les decía ahorita, yo me puse a leer el temario, que es lo que está ahí en internet o lo que yo imprimí. La verdad no entendí nada. O sea, No, está yo no sé muy... quién escribió ese temario, yo no entendí nada. O sea, uno me pone a leer y habla de solo fórmulas y pura matemática y no... O sea, Sí, eso sí, lo mismo. Eso es tal grave, cual. o sea, grave. ¿Qué hice? Tomé las diapositivas, lo que él colocó allá pues lo que él explicó en sus diapositivas, y realmente tomé lo de los exámenes, el último documento que él colocó, vea, de esto va a salir el examen, y de ahí saqué los temas. Entonces, por eso le estaba diciendo que estudié solamente, digamos, la cifra monoalfabética y solo estudié la cifra César, Rafin, y creo que la otra es Gil, se me olvidó. Y de la cifra polialfabética solamente estudié Ficheret y bueno, otra no me acuerdo ahí el nombre. Y estudié los dos métodos dos o tres métodos de ataques que hay a esas cifras. Entonces, si hablamos de la cifra monoalfabética, el único ataque existente es el de ¿cómo se llama? Método estadístico o de... Cumpleaños. No, digamos que las palabras se repiten, entonces como la cifra del César, por ejemplo, El Vinegar. esa es polialfabética y esa es el método es Kasiski, un man alemán, Kasiski, el que lo hace por lo del ataque a la cifra de Vigener. redundancia del lenguaje, es el tema. Ese es el método. Eso de redundancia del lenguaje, no sé si ustedes se acuerdan, cuando él hizo con el programa, creo que, bueno, Pero la uno de esos primera programas. sesión, primera actividad. Sí, eso de redundancia del lenguaje, ¿qué es? En el César, la cifra lo que hace es correrse, tiene el alfabeto en claro, que es el módulo 27, o sea, de la A a la Z, Y corre 3 casillas. y se corren 3 casillas. Entonces, la A viene siendo ABC, la D. La B viene siendo la E. No sé si me hago entender. Bien sea o la corre hacia la derecha o bien sea la corre hacia la izquierda, 3 posiciones. Pero eso depende. Sí, correcto. Sí, o sea, si vas a cifrar, si uno va a cifrar, la corre 3 hacia la derecha. Y si va a descifrar, entonces 3 a la izquierda. Sí, esa es la cifra César original. Así fue como el señor César allá en la antigüedad, él la diseñó así. Pero adicional a eso, después le agregó un pedacito que le colocó una clave, o sea, una clave que era pues una palabra. Y entonces hacía el procedimiento, primero le corría las 3 cifras, le colocaba la clave y luego ahí sí empezaba a cifrar. Entonces la clave era que corría otro poquito más. Si la clave era Roma, entonces corría primero 3 posiciones, después de la tercera posición venía la palabra Roma y ahí en adelante venía el alfabeto para cifrar, A, B, C, entonces realmente corría como unas 6 posiciones y eso era la clave. Si lo leen, básicamente es así. Por ahí hay una píldora, creo que es la píldora 15. Mentira, no, píldora 15 no es. Esa es la píldora, bueno, creo que la píldora 11 o 12, bueno, por ahí así, que hablan sobre el método de César. Y allí, ¿cuál es el ataque a esta cifra? Se llama redundancia del lenguaje.
¿En qué consiste? Pues fácil. Como el alfabeto ha sido corrido 3 posiciones o 4 posiciones, ahí hay una fórmula matemática que la Es la verdad... píldora 16. 16, ok, gracias. Entonces, cuando se hace estadísticamente que la A cuántas veces se repite, la B cuántas veces se repite en ese alfabeto, estadísticamente ya van determinando, no, es que la A realmente corresponde a la D en el alfabeto cifrado. Y entonces van haciendo una correlación y es un método estadístico o como les dije. Y ese es el ataque sí, correcto. Así, esos son los métodos, ese es el método tanto afín, la cifra afín tiene unos cambios adicionales del César, pues la pueden ver, no es tan difícil, pero el ataque es exactamente el mismo, por redundancia del lenguaje, que van haciendo como comparaciones. Entonces, como se corre 3 posiciones, en el alfabeto original sería la A, pero entonces realmente cifrando viene siendo la D, y estadísticamente pueden ahí determinar que realmente la D no es la D, sino es la A. Y ese es el ataque a las cifras monoalfabéticas, redundancia del lenguaje, así se llama. Y ya es básicamente eso, pero pues yo les recomiendo ver las 2 píldoras o 3 que hay de eso. Luego viene la cifra polialfabética, y la cifra polialfabética, la más conocida es la cifra de Vigenère, que por ahí hicimos un trabajo de esa situación. A diferencia de la cifra monoalfabética, espérame un momento, por favor. Pero además de la cifra monoalfabética, la diferencia o lo que hay entre la cifra monoalfabética y polialfabética es que la polialfabética no corre posiciones, sino la polialfabética lo que hace es agrupar. Si se acuerdan, en la cifra Vigenère, lo que él hacía era agrupar pues lo que estaba haciendo la cifra. Entonces lo que hacía era agrupar, pero por bloquecitos. Pero no sé, ustedes sí se acuerdan del trabajo que hicimos de Vigenère. Eso es lo que daba eso también daba origen al tema de DES y AES. Sí, pero eso ya viene después, es porque esa es una cifra moderna, y el DES y el triple DES pues ya corresponde a cifra simétrica, que es otro tema, pues ya es totalmente diferente. Pero concentrándonos en la polialfabética, que tienen que asociarla con Vigenère, entienden cómo se cifra. Se cifra es utilizando una clave. Esa clave tiene que ser o igual o superior al lenguaje a lo que están cifrando. Si están cifrando 100 palabras, gol de Francia. Perdón, gol de Portugal. Coleccionar a Cristiano, o sea, tienen... La cifra de Vigenère utiliza una clave, y esa clave tiene que ser igual. Siempre la misma. Sí, pero en igual cantidad de letras a lo que se está cifrando, o superior. Si es menor la cantidad de letras, es lo que se conoce el ataque que lo inventó este señor Kaczynski, un alemán, matemático alemán. Lo que él dijo fue que como las palabras se estaban agrupando y estaban utilizando una misma clave, aplicó el mismo método de redundancia del lenguaje y estadístico. Si la clave era igual o superior a lo que estaban cifrando, esa redundancia del lenguaje o ese estadístico pues ya sería muy suave, muy tenue, muy leve. Entonces pues ya no sería, ya ese método de ataque como en el anterior, ya no sería eficiente. Y entonces, ¿qué dijo el señor Kaczynski? No, pues si no se puede atacar por redundancia del lenguaje, y él explica ahí una forma, entonces lo que hizo fue atacarlo por la misma cifra.
por la misma método por la misma clave que estaba Porque utilizando. nos digan, sí. Como estaba agrupando, entonces lo que hizo fue, pues ahí lo explica una píldora, que es el píldora, Ya. no sé qué. Estoy buscando aquí en mis apuntes, que eso creo que ya lo vi. Un minuto, para que no se desgasten tanto leyendo, que ese trabajo ya lo hice. Teoría alfabética, cifra. Y esta. Micheler. César, simétrica. Cifra en la sustitución por la alfabética, la diferencia con la alfabética era que usaba más de un lenguaje, más de un alfabeto. Es que la alfabética cubría 3 posiciones y solamente usaba un lenguaje. La alfabética podía usar más de un lenguaje. Ese es el ejemplo de Villeneuve. Y recuerdan que lo colocaba en el vector X y Z, colocaba el mismo alfabeto corrido 3 o una posición, pero muchas veces entonces estaba utilizando más de un lenguaje. De hecho, el éxito estaba allí, en que entre más lenguajes colocaban, de hecho lo colocaban decía ahí que desde el lenguaje 6 en adelante, ya el ataque, como lo hacían en la monoalfabética de redundancia del lenguaje, no era efectivo, y así lo hicieron. Con más de 6 alfabetos, las frecuencias del lenguaje son muy similares. La forma de atacar esta clase o tipo de cifra es por el método de redundancia del lenguaje, que es como la cifra Villeneuve. La píldora es la píldora 14, pueden ver. Marcos, Señor. acá yo puse una pregunta, pero esa pregunta me está dando vuelta en la cabeza. Dice Carlos que es la B, que en la criptografía simétrica la clave privada ha de almacenarse de manera protegida. Pero yo llegué a la B por descarte, porque yo sé que en la asimétrica hay dos claves, una privada y una pública, que si cifras con la pública, descifras con la privada, y si cifras con la privada, cifras con la pública. Sí. Pero en un momento dicen que la clave privada ha de almacenarse de manera protegida. Claro, recuerde que porque si no, la clave pública es E, es lo que equivale a 65.537, que todo el mundo la conoce. La cifra de Fermat. Correcto, esa es 65.537. La privada pues es la que es el resultado, y pues esa tiene que ser secreta. Acá, bueno, es cuando se usa una, la otra es secreta, y cuando se usa la otra es secreta, porque no entiendo. Viceversa, puede usar las dos, la pública va a cifrar o la pública va a descifrar. No, es igual. Para los dos casos toca ser reservado con lo de la clave. Con la que descifra, hay que ser reservado. Con exacto. La privada. Pero mira qué dice. Porque es que la pública ya es conocida. Pero que dice que se puede usar para descifrar también. No, y es que es así. En el caso de que nos coloca como Alicia y Bob o Bernardo. Sí. Si Alicia cifra, tiene cifra es B y C. Entonces B es la clave privada y C es pública. Entonces Alicia le envía a C, la clave pública. Como al otro lado tiene lo mismo, privada y pública, él descifra con la clave privada de Bernardo, no con la pública. Y lo que cifra Bernardo con la pública, Alicia lo descifra con la clave privada. ¿De acuerdo? O sea, nunca ni Alicia conoce la privada de Bernardo, ni Bernardo conoce la privada de Alicia. Lo que los dos sí se conocen es la pública. Y eso justamente es el tratamiento de... Parece ser que lo que he leído sí es correcto. Sí. Si quieren, pues les hago el resumen de lo que yo he hecho. ¿En qué tema están? Qué pena. No hemos avanzado nada.
Es que tenemos, quieren ver las píldoras, pero las píldoras siempre son, cada píldora tiene su... 12 minutos. Sí, más o menos promedio. Entonces, si quieren, pues podemos hacer un resumen. Les puedo ayudar a hacer un resumen de lo que yo hasta donde llevo y ustedes me van ayudando. Y pues después con más calma cada uno puede ver la píldora. Yo tengo aquí apuntadas las píldoras de cada tema. Las pueden ir apuntando y las ven y complementan, o no sé si quieran hacemos otra, porque es que la lectura del temario es terrible. Yo intenté y no pude con el temario. O sea, yo no, la verdad no entiendo. No, si en el temario, por ejemplo, lo de Euclides estaba re mal. O sea, solo Sí, esa ecuaciones vaina. que no eran entendibles. A mí me tocó ver Sí, píldoras y así para es. entenderla. Pero ya Sí, pasamos sí, sí. estamos en el tema 2, ¿sí o no? No. ¿No? Entonces, pues ustedes dirán. Bueno, sí, empecemos. No, sí, hágale, Marco. Entonces, El inverso de 3, módulo 37, no se puede calcular. eso de 3. Esa pregunta, ¿cuál es? ¿Del test? Es un test, ¿cierto? Sí, la tercera. No existe en ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque si, primero sí lo puedes calcular, Sí. pero de las respuestas que está ahí, ninguna de esas, lo que es A y B, corresponde. O sea, ya si uno desarrolla ahí ¿el qué? Si uno desarrolla el inverso, te vas a dar cuenta que sí tiene solución. Que no tengo acá. ¿Cómo tú, en un parcial, cómo tú resolverías eso? Sí, es complicado Pues, ponerse a hacer uno por uno. no, pues lo haces, lo desarrollas Euclides. y con el algoritmo extendido. Extendido. Por matriz. Perfecto, Yelin, gracias. Con el Gracias. algoritmo extendido y te va a dar la respuesta y te tiene que dar una, y ahí vas a comparar si lo que te dio a vos está dentro de las opciones que él te está poniendo. Uy, ese parcial, si pones estas preguntitas así, va para largo. Sí, Te aseguro imagínense que eso va a hacerle tener dos 4. preguntas, por lo menos. ¿Sí o no, Ángel? Por lo menos va a haber dos preguntas de esas. De El eso. cálculo de 6D inverso, y toca hacer 3. multiplicativo. Ajá. Sí, señor. Debe ser lo mismo, Ángel. Entonces, ¿empezamos con Marco? Sí, por favor. Pues La propongo. otra también es a tomar la sugerencia de Alejandro. Tomar el temario del profesor, no el que está ahí en internet, y vamos leyendo y ahí Sí, vamos. sí, ¿las diapositivas de clase? Sí. Sí, porque sobre eso fue todo lo que se basó, ¿no? De hecho, la ampliación de eso está en los foros, no en el material. Exacto. ¿Por qué no seguimos el resumen de Marcos para avanzar? Porque estamos atrasados. Somos requedados. Sí. Bueno, listo, entonces sin preámbulos. Ahorita no hay penaltis. Entonces no hay pausa. Bueno. ¿Por qué? ¿Cómo van? Va ganando Portugal. ¿Cuánto? 1-0. Uy, bueno. Y un buen gol. Creo que Francia se comió como a 2. Bueno, listo. Entonces, lo primero, la primera parte del temario, creo que es tema 1. Ellos hablan ahí de la cifra clásica, que es la antigua. Entre otros hablan de unos métodos que se conocen como transposición, confusión y difusión. Eran como los principios que en la cifra clásica pues tenían pendientes, o era como el objetivo, por llamarlo así.
Entonces hablaban de lo que es transposición, más o menos indica que son los mismos elementos de la cifra, o sea, del texto que se va a cifrar, pero en otro orden. En este tema de transposición, un ejemplo muy claro es el de el método de cifra del bastoncito. ¿Cómo es que se llama? El del bastoncito, que es excítala, correcto, el del excítala, que eran los mismos, o sea, con los mismos caracteres que del texto en claro, simplemente lo que hacían era colocarlos en otro orden o cambiarlos de posición. Como el principio de confusión, pues él mismo lo dice, era tratar de confundir al atacante, y pues lo hacía cambiando las posiciones. De hecho, en la cifra clásica, lo más importante es entender que utilizaban literalmente el mismo alfabeto del texto en claro para cifrarlo. O sea, simplemente lo que hacían era cambiarlo, buscarle otro orden o otra forma, un montón de cosas. Entonces, pues por eso es transposición, confusión, difusión. Y bueno, bien, la píldora 10, para que lo apunten allí, habla de la clasificación de los sistemas de cifra clásica, y ahí habla de los métodos de transposición y sustitución. En los métodos de transposición o permutación, que era lo que estamos hablando, el ejemplo más claro es la excítala. Y esos métodos se hacían por grupos, por series, por columnas o por filas. Es decir, el mismo texto en claro, o lo colocaban, lo agrupaban en cierta cantidad de texto, o lo hacían por series, tomaban, colocaban todo el texto en claro y sacaban una serie, tantas series, por columnas y filas, que era más o menos a lo que se conoce, campeón Portugal, que era lo que se conocía por filas y columnas. Ganó algo cristiano representativo. Uy, sí, por primera vez. Y está lesionado. Sí, correcto. Bien, entonces le estaba hablando del método de sustitución monoalfabética. En la cifra clásica hay dos grandes grupos, uno monoalfabética y la otra polialfabética. Entonces vamos a hablar de la cifra monoalfabética. En la cifra monoalfabética, solamente lo que ustedes deben de tener en claro es que es un único alfabeto descifrado. No sé si me hago entender. Vamos a tomar el ejemplo de nuestro alfabeto, que son 27 letras. Con ese mismo alfabeto de 27 letras vamos a cifrar. No vamos a utilizar nada más, o sea, no hay otra situación. Puede ser que a ese alfabeto de 27 letras le agreguen, digamos, números, o le agreguen caracteres especiales, símbolos, pero aún sigue siendo un único alfabeto. ¿De acuerdo? Las cifras por sustitución monoalfabética clásica, las que fueron representativas, son conocidas como la cifra de César, la cifra afín, la cifra Playfair y la cifra Hill. Así de simple. La cifra alfabética es el segundo gran grupo. En esta, la diferencia adelante radica en los alfabetos que utilizaban para cifrar, que en este caso era más de uno. Como les decía, la cifra para que fuese efectiva, o en este método polialfabético para que fuese efectivo, el mínimo número de alfabetos eran 6. O sea, el número de alfabetos a cifrar o que utilizaban para cifrar, para que fuera buena o efectiva, utilizaban 6 alfabetos. Marco, una cosita, tal vez tú tienes las diapositivas y compartes la pantalla y así van viendo en qué parte estamos. No sé si es que tienes eso. No, la verdad no. Ya. ¿Qué hice yo esta semana? De hecho, lo hice creo que el jueves y miércoles y jueves. Tomé mi cuaderno, tomé las píldoras, miré el temario y pues aquí escribí, y pues eso es lo que les estoy contando, pero es un resumen de todo. O sea, no me quedé corto en nada. O sea, no tengo temario, no tengo diapositivas que mostrarles.
No sé si hay, espérate a ver si... Ah, Que listo. por las diapositivas el No. profesor tiene un desorden terrible y no lo entendí mucho. Sí, también no entiendo nada. No lo entendí muy bien, pero seguramente está allí. Pues yo les estaba dando el número de la píldora. En la píldora número 13 habla de la sustitución monoalfabética. Y pues si quieren, pues para que la vayan apuntando y después la puedan ver con más calma. Porque la verdad sí son largas. Claro. Marco, ¿tú no viste las clases? ¿Cuál clase? Las clases que él dio, las que están grabadas, ¿no las viste para hacer eso? No, vi solamente Si ustedes ven las clases, igual no le van a entender ahora. algunas clases las vi, pero como les dije, pues me estoy basando únicamente en los temas que él propuso para el examen. Sí, verdad. Esa última clase hay que verla bien y de ahí partir de hacer lo demás. Esto que les estoy compartiendo es porque lo mencionó como que van a salir para el examen. Entonces por eso solo me vi, si me salto algunas cosas de temarios porque pues él no lo mencionó. Es así, no sé si están de acuerdo o desacuerdo. Así, dale. Bueno, entonces en la cifra polialfabética lo importante es que utilizan más de un alfabeto y allí como los métodos de cifra más conocidos es el cifrador de Vigenère. Y en este tema, en este campo, fue por allá de la Segunda Guerra Mundial y este tema por allá era muy, muy fuerte y se inventaron dos máquinas. Una era la máquina Enigma, que es así, me imagino lo han escuchado, y la otra era el cifrador de Vigenère. Ahí las píldoras son un poquito claras. Bueno, hablando un poquito más de monoalfabética, de la sustitución monoalfabética, bueno, simplemente allí lo mismo, que solamente utiliza un alfabeto, que siempre el módulo es 27, hablando del alfabeto en claro, y las fórmulas para cifrar es C igual a A por M más B módulo de N. ¿Tú piensas que no van a colocar a hacer un ejercicio de eso? Pero si no colocan a hacer es muy sencillo, porque usted, por ejemplo, ahí en los test, en cifra monoalfabética del tema de la cifra César, tú simplemente corres 3 posiciones a la izquierda, perdón, a la derecha. Alfabeto. Y para descifrar, sí, el alfabeto. Y para descifrar, lo corres 3 a la izquierda. Entonces, claro que en la que él nos explicó solo corrieron uno, pero puede ser 1, 2 o 3, eso depende. En la originalidad de la cifra César, son 3 posiciones. 3 posiciones para que lo tengan claro por si dice, por ejemplo, la pregunta puede ser, explíqueme la cifra César. No, en la originalidad son 3 posiciones, ¿de acuerdo? Que utiliza un alfabeto y ya, es eso, básicamente. No hay más, allí no hay nada más que decir. Eso es del tema 2, ¿cierto? La verdad no sé. No, eso es del 1. César es del 1. César es del 1, Vigenère es del 1. Ok. Los monoalfabéticos son del tema 1. Sí. Gracias. Bien, la conclusión que en la píldora el doctor Jorge Ramírez indica sobre este tipo de método de cifra, literalmente, abro comillas, muy mala. Literal. ¿Por qué? Creo que ya lo expliqué. El método que utilizan para descifrar estos tipos de cifra se llaman por el método de redundancia estadística o redundancia del lenguaje. Comillas, frecuencias características de las letras en un mensaje que forman parte en la redundancia del lenguaje se reflejarán de manera manifiesta en el criptograma. Era lo que les trataba de explicar. Si estás cifrando 3 posiciones a la derecha y la A corresponde a la D en el alfabeto cifrado, pues estadísticamente la A en cualquier texto normal, la A es la que más se va a repetir. De hecho es la A y la E. La policía se metió ahí. Entre la A y la E, entre la A y la E son las que más se van a repetir en el lenguaje.
en un texto en claro son las que más se repiten. De 100 palabras, la A y la E, la A se repite 25 veces y la E se puede repetir 20 o 22. Entonces es una... En Vigenere. Eso es cifra monoalfabética y el método de ataque, que se llama redundancia estadística, que simplemente lo que hacen es identificar letra a letra cuántas veces se repite en el alfabeto cifrado. ¿Eso es lo que Jorge llama esteganografía? No tiene nada que ver con esteganografía. No, la esteganografía es lo de ocultar un texto dentro de una imagen o dentro de otro documento. Listo, entonces es solamente lo de redundancia del lenguaje. Sí, es que como lo explico así. Sí, que el sion aparece mucho en español, que la E está en la mayoría de las frases que pronunciamos un determinado número de veces. En un párrafo corto se repite un determinado número de veces y se podría predecir lo que viene adicional. Sí, lo que por ejemplo, recuerdan que él explicaba que si por ejemplo cifremos la palabra gato, entonces si lo vamos a cifrar con el método del César, pues simplemente el resultado sería un ejemplo, no lo estoy haciendo. Gato entonces sería W, X, O. Entonces, si se repite muchas veces esa frecuencia del lenguaje, pues se va a poder determinar que realmente la letra G es la W, que la letra A realmente es la D, y así sucesivamente. Entonces, ese es el... Eso era lo de Murciélago. Sí, es la fortaleza con... Entonces, este tipo de... bueno, una cosa que él dijo ahí que podía salir en los exámenes es el tema de la fortaleza. Sí. O sea, bueno, cómo se hace más fuerte, cuál es la fortaleza del lenguaje, del método, pues, como tal. ¿Sí, no? Sí, pero pues eso es en otro método más adelante. O sea, no, es que todavía no hemos llegado. Bueno, luego viene la sustitución polialfabética. Y pues allí en la diferencia anterior se utiliza más de un lenguaje. Dice que al usar 2 o más alfabetos de cifra, ya no se manifiestan tan claro las estadísticas del lenguaje en el criptograma. O sea, utilizando más de 2 lenguajes, esas estadísticas que eran lo que perjudicaban a la cifra anterior, a la monoalfabética, pues ya no eran tan claras. ¿De acuerdo? Sí, correcto. Entonces, para suavizar esas estadísticas de lenguajes o esa frecuencia del lenguaje, lo aconsejable era utilizar más de 6 alfabetos para cifrar. El ejemplo claro allí es la cifra de Vigenère. Pero entonces la cifra de Vigenère tenía un problema adicional, que el señor Kasiski, el método para descifrar este tipo de cifras, ya no era la redundancia estadística, sino era la redundancia del lenguaje. Recuerden que la cifra de Vigenère era por bloquecitos, y entonces de esa manera era que este ataque fue próspero. Tú sumabas. Si el ejemplo del mensaje en claro y tu clave era HSH, entonces sumabas la A con la E y te da un resultado, sumabas las letras y te da un resultado. Correcto. Así es. Sí, pues si la A era el 1 y la E era el 2, entonces daba 3. Entonces 3 en el alfabeto te da una letra. Sí, así es. Así es. Bueno, pues básicamente hasta ahí es lo que es la cifra clásica. O sea, hay otras cifras, por ejemplo, está, si la quieren leer, la cifra FIN, la Playfair y la GIL, que también lo que hacen es muy parecidas a la del César. También utilizan solo un alfabeto y digamos a la FIN le agregan una clave,
A la Playfair, bueno, eso sí no me acuerdo. La GIL es un mismo único alfabeto, pero utiliza matrices, pero al final de cuentas todos sucumbieron, así como ese es el comillas, sucumbir por redundancias estadísticas, esos métodos de cifra. Entonces, pues, si lo quieren echar a la leída, pues no son tan difíciles de entender y las píldoras lo explican muy bien. Sí, la cifra fin de la cifra fin es, yo creo que sí va a entrar como en la fin. En el parcial porque él hizo observaciones al respecto. Digamos que tiene actividad también. Y además hay datos en el foro del tema. Pues aquí viendo los apuntes que él hizo, pues digamos en las pistas, lo que él dice es que las preguntas pueden estar en las notas de clase, en las actividades o en los datos que él puso en el foro. Pues para que lo tengan en claro, la cifra César, al final trataron de como mejorarlo un poquito y era agregándole una clave, lo mismo, por eso en la cifra... Está corriéndola con la clave. Sí, la corrían con la clave, lo mismo en la desplazamiento polialfabética tenía clave, pero entonces allí el problema era que esta clave tenía que ser igual o más de igual tamaño o superior al texto que está cifrando. Entonces, si el texto que estaba cifrando, digamos, era una palabra de 100 letras, la clave tenía que ser de 100 letras o superior. Entonces, pues una cosa con la otra, pues ya empezó a volverse complicado. ¿De acuerdo? Pero aún así, los dos métodos de ataque, en el caso de Villeneuve el método Kaczynski, sucumbieron, o sea, no son útiles. Puede poner una clave superior a 100, 200 y el resultado siempre va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Pues básicamente allí podemos agregar lo de la fin, que la verdad así no lo he estudiado un poquito. No sé si alguno de ustedes la tenga clara y pues no la explique. No, ninguno. Yo voy ahora a leerme el material, la píldora y todo eso. Sí, pero yo creo que con el resumen que le estoy haciendo le va a parecer un poco más sencillo. Sí, no, ya. Tú me dijiste, ya tengo ya como un preámbulo de qué es lo que me voy a encontrar y cómo abordarlo cuando lo encuentre. Pues aquí pasamos a la cifra moderna. La cifra afín tiene una píldora específica. Sí. De la 32. Aquí pasamos a lo que es la cifra moderna. Algoritmo de geografía simétrica. En la cifra moderna, sus dos grandes grupos en los cuales está dividida es lo que es la cifra simétrica y lo que es la cifra asimétrica. Sí. Esos son los dos grandes grupos. Entonces, pues para empezar, los algoritmos que más se destacan en la criptografía moderna son el A5, el RC4, el DS, el TRIPLE-DS, el IDEA, el SERPEN, el RCA, el Diffie y Hellman, el TrueFish, mochilas y curvas elípticas, que es así, no van a ingresar. Lo último así, lo que leí son las curvas elípticas, creo que lo que próximamente en 2-3 años estaría reemplazando al algoritmo de RCA. A la fecha, los algoritmos A5, RC4, D solito, IDEA. El doble D también murió. Sí, ¿el triple D? El doble D. Ah, sí, el doble D, sí, correcto. Ya se nació y murió. Sí, de hecho ni siquiera nació. Esos algoritmos, los que mencioné, ya sucumbieron, ya murieron. Los que hoy en día todavía se utilizan y se pueden observar es el algoritmo de RCA, el triple D,
el Diffie-Hellman y curvas elípticas como algoritmos de criptografía simétrica. Perdón, asimétrica. Y de criptografía simétrica, los que más se destacan está el SERPEN, el RSA, el SERPEN, el Mochilas, y creo que hay otro. Bien. Entonces, para el examen, importante lo que le había dicho allí al respecto era el saber cuál fue la debilidad que hizo que sucumbiera el algoritmo. Sí. Bueno, entonces hablando de la criptografía simétrica, una primera situación muy importante que es una clave secreta compartida, o sea, simplemente entre emisor y receptor hay una sola clave, no hay más. Obviamente para que el receptor y el emisor, tanto el emisor cifre y el receptor descifre, pues esa previamente ha sido intercambiada. Una segunda opción es que una segunda propiedad es que los algoritmos tanto de cifrado y descifrado pues son los mismos, no cambian en absolutamente nada. ¿En el asimétrico? No, en simétrica, estamos hablando Sí, de es uno para los dos, Sí, vuelvo y recabo. Una clave compartida. Sí. Eso lo dice en el tema 1. Oscar, dale un poquito volumen a mi equipo sonido. Sí. Dos, el algoritmo de cifrado y descifrado son los mismos, o sea, es uno solo. Sí, señor, así es. Tercero, esto sí es muy importante. En el receptor se ejecuta de forma inversa para deshacer la cifra. Si bien la clave compartida es la misma y si bien se utiliza el mismo algoritmo de cifrado, en el receptor, o sea, en el que va a descifrar, se utiliza la inversa. ¿De acuerdo? ¿Cómo así? Así, tal cual. Para deshacer la cifra hay que sacar el inverso. El inverso. Con el inverso. O sea, ¿el inverso de qué? De esa clave secreta compartida. Entonces, la clave secreta compartida, digamos, es 5. ¿Sí? Con esa se cifró el mensaje. El inverso en módulo n podría ser tal. Entonces se saca el inverso de ese 5 y con ese se descifra. Y si bien la clave es la misma, tienen que sacar el inverso. Y siempre se usa la misma clave. Esos son como los 4 propiedades de la cifra simétrica, pues porque seguramente eso sí va a salir en el parcial. Sobre algo, todo pero si tú la haces el inverso, ya no sería la misma clave, ¿no? No, sí es la misma clave. No estamos hablando. No lo acabamos de hacer. Y sí, todos los ejercicios que hicimos es eso mismo, Oscar. Hallar el inverso. Estamos haciendo que en la criptografía simétrica estamos hablando de una sola clave, no de dos como a continuación explico en la criptografía asimétrica. Señor. Yo hago una pregunta aquí un momentito. En la última o penúltima clase alguien le preguntó a Jorge, que de pronto él respondió como un poquito enojado, que qué pasa si él no nos da el módulo n. ¿Sí o no? O sea, si él no nos dice el valor de n. Yo le digo, pues mira, que eso es una firma, que eso es una fórmula y que tú puedes despejarla y que lo calculas del tamaño del mensaje o algo así, del cuerpo del mensaje o algo así. Sí. Confiemos en que no nos salga algo así porque, ay, Dios. ¿Y eso? Bien, cifra asimétrica. Eso tendríamos que, de verdad, buscarlo un poquito porque qué tal que nos salga con una perlita. De Tim Marín de Open Way. Bien, cifra asimétrica. Las propiedades son las siguientes. Entonces, como primera propiedad, conocida como, o sea, la cifra asimétrica también es conocida como de clave pública. La segunda, en tanto los usuarios, tanto emisor y receptor, cada uno posee 2 claves. Esto sí es importante. En la cifra asimétrica, el emisor tiene 2 claves y el receptor tiene otras 2 claves. O sea que en total no son 2 claves, sino son 4. 4 claves. Hablando de esas 4 claves,
una clave pública es conocida por ambos, ¿de acuerdo? O sea, El número mágico de Fermat. que es el número mágico de Fermat. Una clave secreta que solo conoce su dueño. En este caso, eso es lo que yo les he explicado ahorita, que Alicia tiene una clave pública que conocen los dos, pero también tiene una clave privada que solo conoce Alicia. Y lo mismo Bernardo en el receptor. Tiene la clave pública, pero también la clave privada que solo conoce él. Pero aquí hay algo más importante, que es que las dos claves privadas que ellos tienen son inversas a esa clave pública. ¿De acuerdo? Entonces allí pues hay... Ahí es donde entran los primos A y B. Los primos P y Q, sí señor. P y Q. Sí señor, ahí está. Por eso él decía, no, pero es que otros libros dicen que P y Q después de tener la clave se debía deshacer o botar. Pues decía que no, correcto, que no se debería hacer porque pues, es el origen. ¿Listo? Una tercera propiedad, el mensaje se cifra con la clave pública y privada del emisor. Ojo, clave pública y privada del emisor. Y se descifra en el receptor con la clave privada. El inverso de la clave privada en el emisor. ¿De acuerdo? O sea, allí, si hay confusión, lo podemos de una vez aclarar. O todo lo tienen claro. Ahí está la pregunta que yo te puse, que es lo que tú estás contestando ahora, que yo estaba confundido. Que la clave privada se almacena de manera protegida. Esa es la respuesta. En todos los sistemas. Porque es asimétrica, yo estaba confundido. Sí, pero sin importar cuál sea el sistema, la clave privada siempre se debe proteger. Ok. Entonces, en la criptografía, tanto simétrica y asimétrica, hay una división de dos formas de cifra. Uno es un método de flujo y otro en bloque. Si hablamos de una cifra en flujo, la cifra se hace bit a bit o byte a byte, es decir, es lineal. ¿De acuerdo? No sé si ahí soy entendido. Mientras que la cifra en bloque, la cifra se hace dividiéndose por bloques de 8 bytes, o sea, 64 bits, 8 por 8, 64. Bloques simplemente son por fragmentos. Entonces, si hablamos de la cifra de flujo, imagínense en un texto en claro normal, literalmente toman todo el texto en claro, uno tras otro, y se cifra. Pero por bloques es diferente, no toma todo el texto en claro lineal, sino lo toma por pedacitos. Pues aquí ya es donde uno empieza a identificar los algoritmos de cifrado para saber uno es cifrado en flujo, este es cifrado en bloque, este es simétrico y este es asimétrico. Entonces, al final la conclusión dice que tanto la criptografía simétrica como asimétrica deben de utilizarse de manera híbrida, porque pues mientras que con la simétrica puedes cifrar grandes cantidades de volúmenes. El ejemplo más claro es, por ejemplo, no sé si conocen Veracrypt o TrueCrypt, y pues allí está el Serpent, está el Mochilas, el Twofish, creo que el A5, creo que también, el RC4 también, pero no se utiliza. Y hay otros de criptografía simétrica, y uno coge y puede cifrar un disco completo o crear un volumen de cifrado, y eso es literalmente la criptografía simétrica, que uno con una clave pues puede cifrar o crea uno un archivito que es con el que puede cifrar y descifrar. Mientras que la criptografía asimétrica, esa es una gran desventaja. Tanto Diffie-Hellman como RSA, cifrar grandes cantidades o volúmenes inmensos de
información, por ejemplo, un disco duro completo, le tomaría 1000 veces más de tiempo a la normal, a la anterior, a la simétrica. Entonces, lo ideal o lo más importante de la asimétrica es que solo se utiliza para el intercambio de la clave simétrica. Por eso son híbridos. Y allí es donde, por ejemplo, un ejemplo más claro es creo que ayer lo vimos en Kerberos, si no estoy mal, que para el intercambio de claves se utilizaba Diffie-Hellman, pero cuando ya la clave estaba compartida y era asegurada el canal de comunicación, utilizaban un algoritmo simétrico para transportar o enviar la información. Entonces, pues eso sí hay que tenerlo claro. El otro ejemplo es, por ejemplo, en SSL o en TLS, hablando de que SSL es criptografía asimétrica y TLS es asimétrica. En ese HTTPS lo primero que hace es un intercambio de clave y el TLS lo utiliza con el sistema, si no estoy mal, Diffie-Hellman. Sí, hace Diffie-Hellman para el intercambio de esa clave simétrica compartida, que es el caso de SSL. Cuando ya está el canal seguro y para que nosotros podamos navegar, entonces utiliza la simétrica, o sea, SSL. No sé si ahí soy claro. La cifra simétrica puede cifrar en negativo y segundo. Ya es alta la velocidad de cifra, mientras que en la cifra simétrica lo hace en kilobytes por segundo. O sea, de kilobytes a megabytes, pues es una diferencia bastante. Entonces, el resumen o lo más importante de uno y otro. Entonces ya estamos. Pues que claro algo. Empezamos a usar algoritmo. ¿Qué es lo que hace? Y el tipo de cosas. Estoy solo. Hello. Hello. Cuando no hablen es porque están... Mierda, no me quiero sentir como Valentín. Y estoy leyendo el material, o sea, para ir acorde con lo que dice Marcos. Marcos, cuando no hablamos es porque están córreme que te alcanzo, o sea, ya vamos a llegar, o sea, estamos 10 segundos atrás. Eso no es importante. Sí, estamos buscando el material donde tú encontraste eso. Ese tiempo es el tiempo de aprehensión. O sea. Sí, no, de hecho, un resumen, pues no sé. Marco, si ese tú lo puedes digitalizar y enviar. Oh, por mucho escanear, pero no sé si me entiendes. Imágenes y ya. No, o sea, cuando te digo digitalizar es un escane o una foto. Ya. Sí, porque Diego quiere mandar el de gestión y no lo mandó. Pero yo no lo haría hoy, yo lo hago mañana. Sí, está bien. Con más calma ahí desde la oficina. Pues ahí tengo que hacer unas cosas en la oficina, pero yo le puedo sacar un tiempito a esto. A ver, Diego, danos unos tips así como para decir, estudiense esto, véanse esto y con eso tienen. Y hagan estos ejercicios. Pues, léanse las diapositivas de Jorge y ya él dice ahí los temas. Vean. A la última. A mí lo que me preocupa es que hay una parte donde él menciona los ejemplos de posibles ejercicios y están para romper. ¿Cuáles? Pero ponle que yo mandé la respuesta a uno de esos, ¿no? Yo la compartí. Dale. La respuesta a esos dos ejercicios está en el libro digital de él. para que vayan sabiendo. Lo de dar la hoja de cajas ese. ¿El de las cajas ese? Sí. No, el de las cajas ese sí está en el temario. O sea, que entra la tercera cifra, la que él hizo en clase. Creo que sí. La que él hizo en clase, sí, lo que pasa es que él dice que, por ejemplo,
La primera cifra, que es de los bits del 0 al 7, entran en la primera caja, del 8 al 14 en la segunda caja, del tal. ¿Sí o no, esa? Ese, pero está difícil. Yo les iba a Lo que proponer. pasa es que nos toca hacer ejercicio ese de la caja ese, porque eso fijo va a salir. Sí. ¿Sí, Marco? Yo les iba a proponer algo, porque no se vuelva esto como tan monótono y solo hablando. Son varios algoritmos, son hartos, yo les digo, aparte de los algoritmos, hay que también estudiar el método de ataque. O sea, este algoritmo más el ataque. Como son varios y somos acá 2, 4, 6, 7 creo, podemos darnos una hora, decirle, bueno, tú Carlos estudia tal algoritmo más el método de ataque. Uy, sí. Tú Ángel estudia tal algoritmo y así con todos. Pues de esa manera, pues nos rinde. Al cabo de una hora, son las 5, las 6, me parece que es tiempo, no sé si suficiente o damos pronto media horita más. Cada uno toma su algoritmo que estudió. ¿Dónde lo estudió? Pues están las píldoras, está el libro ese que les entregó, y pues realmente en internet hay buena información. Sí, buena documentación. Una pregunta, ¿este señor va a hacer tipo de preguntas abiertas? Eso genera... Sí, por ejemplo, mire, en el taller que hicimos en clase, ¿se acuerdan que él hizo un ejercicio de hacernos preguntas en clase y utilizamos la encuesta, ¿sí o no? Y que nos odió a muchos. Bueno, en ese taller, al final, hay 2 preguntas abiertas. Carlos, ¿vos lo estás viendo ahí? No, en este momento no lo tengo, pero sí, yo sé que él hizo eso. Bueno, hay 2 preguntas abiertas. Hay 2 preguntas abiertas. Esas 2 preguntas, fijo, una de esas 2 va a salir. ¿Qué les parece? No sé si las muchachas están por ahí. Sí, yo estoy de acuerdo. Para avanzar, yo creo que además que realmente pero no son fáciles. Algunos son un poquito más fáciles, pero los más difíciles, por ejemplo, ese tema de las cajas S y por ejemplo a los postulados de Bolón, sí. Bolón, sí. No sé, lo otro duro me pareció ese esos 2 son los más complicados. Y pues bueno, ya con la introducción que creo que he hecho. Una cosa adicional, yo creo que hay un ejercicio que deberíamos poder hacer, y es el de, lo que pasa es que todo eso lo vimos con Fortaleza, con Villener, con tal, pero que él nos ponga, por ejemplo, una palabra, porque él ha dicho que él puede poner una palabra, cifrarla con la clave esta, tal. Pero esa solamente aplicaría para la cifra César. Para los monoalfabéticos, sí. Sí, para César nada más. Entonces, sí, lo que es criptografía clásica, cuando él habla de colocar una palabra o una frase o lo que sea, solamente estamos hablando de criptografía clásica, no de la moderna. Jorge. Yo estoy de acuerdo con Marco al respecto, entonces no sé los demás si comparten la misma idea. Marco, tú tienes la lista de algoritmos ahí a la mano, ¿sí o no? Espérame un segundo, mi hijo acá está. Hijo, se le acabó la batería. Déjame, ya te lo pongo, Carlos. Sí, yo tengo aquí la lista de algoritmos. Si quieren, los voy dictando y me ayudan ahí con la... ¿Cuántos son? Póngalo para que sea equitativo. Cifra moderna. Pues la cifra clásica es muy, no sé, o sea, no es que sea fácil, sino que ya lo que dije creo que es suficiente. No le pongan tanta prisa a esa. Bueno, entonces en cifra moderna está el primer algoritmo, el DES y el triple DES, pues es casi lo mismo.
En el triple D solamente se le agrega una cosita adicional, pero lo que es el DS y el triple D es casi lo mismo. Allí es donde en el triple D se le agregan las famosas cajas S. De hecho, en el DS se le agregan las famosas cajas S. Entonces, ¿Tienen claro esa parte de las cajas S? La píldora. Bueno, dale. Yo hago DS y triple D después. sí, el método de ataque de DS y triple D es algo así como conocido como Dividir Vencerás o ataques de fuerza bruta, que si no recuerdan, en el 97 tomaron un montón de máquinas y por ataque distribuido hicieron el ataque y sucumbió. Sí, sumaron. Entonces allí pues te vas a encontrar ese tema. ¿De acuerdo? Aquí hay el teorema de resto chino. Sí, ese tema, el teorema de resto chino, está aquí adelantico, se lo va a encontrar otra persona. RCA, correcto. Bueno, el algoritmo AES. ¿Quién se le mide el algoritmo AES? Yo lo hago. Nadie con el miedo. Bien, en el algoritmo AES, recuerda que hay un punto muy importante que es el tema de las vueltas y del descifrado y el cifrado, porque utilizan un montón de funciones como el subbytes, chifrados, mix colors, un montón de vainas. Pero ¿y RCA o solamente el AES? No, AES. No, con ese va a tener suficiente, créame. Listo, vale, yo pienso con ese. ¿En qué tema está ese? Discúlpame, no lo apunté. Pero el AES, pues, en las píldoras sí está allí. Y está el método de ataque del AES. Creo. Está en el tema 2. Está en el tema 2. Porque ya en el tema 2 habla de Hellman, de RCA y firmas digitales. Okay. ¿Quién se le mide a los postulados de Golom? Yo me lo estoy, después me leo los videos, una hora estoy más preparado con yogur. ¿Quién se le mide a los postulados de Golom? Advanced Equation Standard. ¿Alguien? Erika, ya, Angelín, te veo ahí haciendo lucecitas en el chat. Vamos sin miedo. Alejandro, Carlos. Hernán, Catalina. Cata dice yo. Cata es santanderiana. Yo, me defiendo que sea. Bien. Los postulados de Golom son 3. Y lo que más hay que tener en cuenta ahí son la autocorrelación fuera de fase, que es donde parten los postulados de Golom. Adicional a los postulados de Golom, hay un ataque que se conoce como el ataque de Berlekamp-Massey, que es algo adicional a los postulados de Golom, o sea, van los dos. Es una cosita adicional que le agregaron allí. Eso es para que lo tengas en cuenta. Gracias, Cata. ¿Qué se le mide, señor? Marcos, en el AES es donde está que las S cajas. En el AES, no. Ese es en el DS y el triple DS. Ok, y operaciones SOR. Sí, XOR, sí. Allí tienes que tener en cuenta las operaciones XOR y las vueltas que dan. Es los bits y los bytes. ¿Qué se le mide al cifrado A5? El A5 y el RC4 ya perdieron el año. Angelín dice yo. Angelín con cifrado A5, ese es fácil. Listo. ¿Y RC4? ¿Quién más dice yo? Yo. No, Alejandro es un mampilo, le tengo el RSA. ¿Verdad? Mampilo.
Ahí se voy Falta a Alejandro. A ver. Nombre propio. Carlos, ¿se le mide al algoritmo IDEA? Carlos, está haciendo el tinto. Vamos para largo. Yo lo hago. Es que qué pena no he podido estar mucho tiempo porque estaba aquí haciendo cosas de lugar. Pero bueno, espero me quede tiempo. Ahorita me pongo ya en esa. ¿Cuál es el de IDEA? El IDEA. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que entenderlo, hacerlo y explicarlo. Y explicarlo a nosotros. Listo. Ya. ¿Cuál me tocaba a mí? RSA. RSA. Es fácil. Y ese es fácil. Ese es fácil porque todos ya entendemos lo que es criptografía de clave pública. Entonces, ahí están los algoritmos PIQ, Fermat, FIDN y eso. Entonces, pues, no creo que sea tan... O sea, se ve difícil, pero realmente no lo es. Nos queda pendiente las funciones resumen, que son los algoritmos hash. No sé si hay alguien. Sí, ya, nadie más. Y nos queda pendiente el RC. No me acordaba, el RC4 ya lo había dicho, sí. Y ya, creo que hasta ahí llega el temario. Pongamos en el chat a qué le toca a cada quien para saber, para ver que no se repita. En el chat. Gracias, estoy de acuerdo. Yo, resumen. Oscar, Peña, porque yo tengo por ahí, Peña igual a AES. AES. Alejandro RCA, Yarín A5. Julián Haas, gracias Julián. Funciones resumen. Hernán Idea. El IDEA tiene ahí una cosita un poquito complicada, pero es fácil de sacar. Hernán Idea. Idea la vaina. ¿En qué tema está la Julián, desafortunadamente en ninguna píldora están las funciones resumen. Usted haga lo que sea. Usted busque, llame un amigo. ¿Dónde yo encontré lo del hash? Lo encontré en el temario del profesor, en los foros, en alguna clase sé que está. Y de ahí, más lo que había algo de internet, de allí saqué esa información. Pero para los demás, sí, todos tienen píldora. Listo, pues. En sus marcas, nos vemos aquí ahora a las 7, mejor a las 7. 7, 5 y 20 son a las 7, listo, perfecto. Sí, a las 7 para que me dé tiempo, porque el mío hay que entender, todo hay que entenderlo, no solamente buscar la información, sino hay que entenderlo y hacerlo. A las 7. Listo. Vale. Pelados, muchas gracias. Ok. Listo, pues. Tus marcas, listos, fuera.